Hola, el día de hoy vamos a hablar de un padecimiento bastante frecuente que sale un poquito más de la parte cardiometabólica que generalmente manejamos. Sin embargo, es también de mucho interés los problemas de tipo respiratorio condicionados por la irritación pulmonar asociada a algunos contaminantes. Estoy hablando específicamente de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Bueno, hay que comentar primero que este padecimiento en realidad tiene un espectro muy amplio de formas de presentación. Tenemos principalmente dos tipos de presentación. Una se conoce como bronquitis crónica y otra es el enfisema pulmonar. Ambas asociadas generalmente a contaminantes. Dentro del más importante es la exposición a humo de tabaco, ya sea el tabaquismo personal que uno puede hacer, que se llama tabaquismo activo, o la exposición a humo de tabaco de otras personas, y esto se conoce como tabaquismo pasivo, cuando una persona trabaja o convive con alguien que fuma y está inhalando este humo, también puede tener una alteración pulmonar. Muy bien, hablemos primero de la bronquitis crónica. La bronquitis crónica es un proceso inflamatorio, principalmente de los bronquios, obviamente, y que se caracteriza por la presencia de tos con expectoración abundante, o sea, con flemas abundantes, que se presenta durante 3 meses seguidos en los últimos 2 años. Ejemplos, casi siempre esto sucede en los meses de invierno, de otoño-invierno, personas que durante noviembre, diciembre y enero se la pasan con tos, con muchas flemas, y esto se ha repetido por lo menos en 2 años seguidos. Este paciente automáticamente entra en el concepto de bronquitis crónica. Bronquitis crónica no es aquel que tiene tos frecuentemente en el año, tampoco es aquel que tuvo una bronquitis hace 5 años y de repente le da gripa, no. Simplemente es aquel que tiene estas características clínicas, ¿sí? El paciente con enfisema, por el contrario, es un paciente en el cual se va generando una destrucción de los alvéolos. Los alvéolos son unas bolsitas pequeñitas que están al final de los bronquios y que son justo en donde se hace el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, al irse destruyendo por un proceso inflamatorio crónico estos alvéolos, la capacidad que tienen nuestros pulmones de intercambiar oxígeno se va reduciendo, y esto genera, por lo tanto, que el paciente tenga algunos cambios en su conformación física, en su oxigenación, pero además esta ruptura, esta lesión que sufren los alvéolos, genera también que se vaya atrapando aire. Es decir, el paciente puede inhalar, pero le va a costar trabajo exhalar ese aire que se está intercambiando. Y es por eso que los pacientes tienen ciertas características clínicas, como es el hecho de tener un tórax más amplio, tener disminuido los movimientos de inhalación y exhalación, que se llaman movimientos de amflexión y amplexación. También puede tener la elevación de los arcos costales, las costillas que normalmente están un poquito hacia abajo, se pueden horizontalizar un poco. El diafragma, que es lo que divide el abdomen con el tórax, se aplana un poquito, y el paciente entonces empieza a tener dificultades para sacar el aire sin que se dé cuenta, y empieza a respirar con la boca cerrada, ¿sí? Empieza como a soplar. De hecho, por eso es que a estos pacientes se les ha denominado sopladores rosados, ¿sí? Y entonces, porque además empiezan a verse de una coloración un poco rojiza de la cara y principalmente de los labios, por la disminución en el oxígeno que tienen en la sangre. Esto, bueno, va a dar una característica en las radiografías muy importante, que es la presencia de pulmones con hiperclaridad o atrapamiento aéreo, y estos tienden a verse de color más negro porque el aire en las radiografías se ve negra. Frecuentemente he visto pacientes que dicen: oiga, es que tengo humo en los pulmones, así me dijo, y tristemente así me dijo mi médico, que tengo humo en los pulmones. O vienen: oiga, es que quiero que me saque el humo que tengo en los pulmones. Eso es totalmente falso y absurdo. El humo no se queda en los pulmones. El humo que inhalaron, ya sea por cigarro o por exposición a leña, ese entró y salió. Lo que pasa es que este humo dejó un daño en los alvéolos
que al paso del tiempo va generando atrapamiento de aire y eso es lo que vemos en la radiografía. Desde el punto de vista clínico hay principalmente tres características de síntomas que presentan los pacientes y que son disnea o dificultad para respirar, tos y flemas. Resaltar que la tos no es normal. También me ha tocado a algunos pacientes que les pregunta a uno, oiga, ¿y usted tiene tos? Y responden, pues lo normal. No, señores, lo normal es no toser. Entonces, si tiene tos y tos crónica sobre todo, es decir, tos que tiene muchas semanas o muchos meses, es muy importante descartar que tenga un problema de POC u otros porque hay muchas otras causas de tos crónica. Pues bien, dentro de los síntomas menos frecuentes que vamos a encontrar, también vamos a ver alteraciones en el corazón. El corazón y los pulmones siempre están muy ligados. De hecho, ya lo comentamos en un video de insuficiencia cardíaca. También podemos ver que el paciente se adelgaza mucho, ¿sí? Y que empieza a tener cambios en sus dedos, en donde empieza a verse un poquito raras las uñas, ¿sí? Como si estuvieran redondeadas y hacia abajo. También podemos ver alteraciones en el crecimiento del hígado y crecimiento del vaso. Y bueno, estos pacientes van a ir teniendo una dificultad importante para respirar cada vez que hacen actividad física. Otra de las cosas que puede pasar en estos pacientes es que se genera una gran congestión venosa a nivel intestinal y entonces empiezan a tener dificultad para absorber ciertos nutrientes y pueden tener un síndrome de mala absorción con diarrea y además mala absorción de estos nutrientes que les genera una desnutrición que a la larga se les denomina también como caquexia cardíaca. Muy bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar este tipo de padecimientos? El más importante, les decía yo, es el tabaquismo. Sin embargo, no es el único. También es la exposición a otro tipo de contaminantes. Por ejemplo, es muy frecuente que en nuestras personas de campo veamos EPOC por exposición a humo de leña, humo de carbón o humo de petróleo. En ciudades muy contaminadas, como lo es la Ciudad de México, la exposición a esta contaminación ambiental también puede producir EPOC. Pacientes que están expuestos a contaminantes en su trabajo, ¿sí? A ciertos polvos o gases que producen un deterioro en la función de los alvéolos. También personas que tienen infecciones respiratorias frecuentes en la infancia, a la larga pueden generar EPOC. Y la forma de hacer diagnóstico de este padecimiento, dependiendo del espectro que tengamos, en el caso de la bronquitis crónica, les decía yo, es meramente clínico, con que alguien presente tos durante 3 meses con flemas en los últimos 2 años, tiene bronquitis crónica. En el enfisema pulmonar, ahí sí tenemos un poquito más de complejidad para el diagnóstico, porque es indispensable realizar un estudio que se llama espirometría. La espirometría lo que hace es medir las capacidades y flujos pulmonares, ¿sí? Mide cómo respira uno, cómo expira uno, cuál es la capacidad de inspiración, la capacidad de expiración, y con esto podemos primero hacer diagnóstico de enfisema pulmonar y segundo, catalogarlo en distintos grados dependiendo de la severidad de obstrucción que tenga y entonces el tratamiento que debe de llevar pues dependerá de qué tan grave esté el paciente. En los grados más tempranos incluso los pacientes pueden estar asintomáticos. Esto quiere decir que pacientes que tengan exposición a factores de riesgo, por ejemplo tabaquismo, no estaría por demás que se hagan una espirometría por lo menos una vez al año para poder determinar si no tienen una etapa temprana de enfisema pulmonar, porque el enfisema pulmonar es una enfermedad irreversible y progresiva, es decir, que independientemente de que hayan dejado de fumar o no, independientemente de que estén recibiendo un tratamiento o no, lo más probable es que esta enfermedad vaya avanzando y no se va a mejorar o a disminuir o detener la evolución con nada, hasta el grado tal que algunos pacientes llegan a la parte más severa en donde requieren forzosamente de uso de oxígeno domiciliario. Pues bien, algo que es frecuente en este tipo de pacientes es que tengan episodios de crisis, lo cual se denominan exacerbaciones.
Las exacerbaciones del EPOC se caracterizan por el aumento en la presencia de alguno de los tres síntomas que comentamos al principio. Entonces tienen mucho más tos de la normal, mucho más flema de la normal o mucho más dificultad respiratoria de la normal. Las causas más frecuentes de estas exacerbaciones son infecciones, incluso infecciones respiratorias altas, una faringitis, una sinusitis, una rinitis, pueden exacerbar al paciente con EPOC y estos pacientes exacerbados terminan en urgencias de algún hospital porque requieren de atención con nebulizadores, con medicamentos endovenosos e incluso en los grados más severos de exacerbación hasta es necesario intubarlos y conectarlos a una máquina para que los ayude a respirar. El que un paciente tenga una exacerbación quiere decir que su capacidad respiratoria ha empeorado y de hecho cuando mejora de esa exacerbación ya no va a mejorar a como estaba antes, ya va a quedar un poquito peor y cada vez que tenga una exacerbación entonces el paciente tendrá un peor pronóstico, tiene mayor probabilidad de que se deteriore más su función respiratoria y además de que disminuya su sobrevida. Por eso es que es bien importante evitar las exacerbaciones. Y esto lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Primera, vacunación. Todos ya hemos platicado, debemos de tener nuestro esquema de vacunación, pero el paciente con EPOC es indispensable que tenga vacunas contra neumococo y contra influenza. Otra, evitar exposición en donde hay gente enferma y que nos pueda contagiar de alguna rinitis o alguna faringitis o lo que sea. Otra es estar bien alimentado. Y por último es llevar un tratamiento continuo. Dentro del tratamiento del EPOC existen dos tipos de tratamiento. Uno es el tratamiento diario preventivo que vamos a utilizar para evitar que haya una progresión, para mejorar la calidad de vida del paciente, para evitar que tengamos exacerbaciones. Y estos son inhalados que puede ser con base en 1, 2 o 3 medicamentos inhalados de 1 o 2 veces al día. Y además tenemos medicamentos de rescate, que estos son cada vez que el paciente tiene dificultad respiratoria, puede utilizarlo para mejorar su ventilación. De estos últimos, el salbutamol es el más frecuentemente utilizado y es bien importante resaltar que es un medicamento de rescate. Ningún paciente con EPOC ni asma, que es otro tema distinto, necesita utilizarlo de forma fija. ¿Sí? Si a usted le están dando salbutamol cada 8 horas, cada 12 horas y decir, está mal su tratamiento. ¿Sí? El salbutamol es solamente para rescate cuando usted se sienta mal y la puede usar las veces que desee. Muy bien. Por último, es importante resaltar que es obvio que un paciente que tiene ya diagnosticado enfermedad pulmonar obstructiva crónica debe de alejarse de cualquiera de los contaminantes que producen esto. Entonces es indispensable que si el paciente sigue fumando, deje de fumar, que si el paciente ha estado expuesto a combustión de biomasas, que es la leña, el carbón y demás, lo deje de hacer, que en donde trabaja o deje de estar expuesto a ello o utilice mascarillas especiales para evitar la contaminación, porque esto también puede generar una exacerbación en el paciente. Pues bien, espero que les haya servido este nuevo video. Ya saben, estamos en contacto directo a través de las redes sociales y siéntanse con toda la libertad de compartir estos videos. Espero que les sigan sirviendo. Es un placer estar con ustedes.